todos, bienvenidos al Café del Mago. Hoy estamos acompañados de Rodrigo Sánchez. Él es un director, reconocido director, dramaturgo, ¿puedo decir también? Sí, también he incursionado en esto. Este mundo. Listo. Acabo de saber que soy actor, entonces pues también Maravilloso. Porque ayer lo vi actuar en dos papeles a la vez y dirigir la obra que vi ayer también, ¿no? Entonces, hoy estamos en compañía de Rodrigo Sánchez. Vamos a hablar sobre los justos, la justicia y el teatro en Colombia. Rodrigo, bienvenido, pláceme tenerlo aquí en Charlas con el Mago, en el Café del Mago. Maravilloso tenerlo por estos lares. bien, bien. Finalmente, Finalmente, sí, claro, faltaba una oportunidad grandiosa para poder estar aquí hacer eso. sentado echando carreta en teatro. Además, porque aparte de que estamos como tratando de cuadrar esta charla desde hace por lo menos un mes y medio, y hemos compartido un montón de tiempo, hemos hablado, hemos tomado café, prendido inciensos, de todo, pero no hemos podido hablar de los justos. Los justos, sí, eso es injusto. Eso es injusto, absolutamente injusto. Entonces, ayer que fue 21 de febrero, se estrenó Los Justos en el Teatro Di Tirambo de Galerías y tuve la oportunidad de ver la obra y la cual me pareció fascinante y siento que es pertinente hablar sobre justicia en general. ¿De dónde sale la necesidad de los justos y más en un país como Colombia? Sí, alguna vez voy a hacer un poquito de ¿por qué? ¿Por Ujú. qué coger los justos? Alguna vez con Rodrigo Rodríguez, director de Itirambo Teatro, precisamente donde nos estamos presentando, hablábamos que los clásicos se olvidaron, ¿sí? Porque entramos en un periodo como de creación, de hacer lo nuestro, que eso está bien, ¿cierto? Porque el teatro colombiano es muy apetecido por su su estructura, su versatilidad, por muchas cosas en el mundo es muy apetecido. Y entramos como en un letargo con los clásicos. ¿No? Entonces dijo Rodrigo, hagamos clásicos. Y él metió y se metió con los clásicos, pero se fue pues para el griego y yo hasta allá sí no soy, y él es un conocedor muy amplio del teatro griego. Y yo llegué únicamente a la Segunda Guerra Mundial en mi retroceso teatral, llegué ahí y encontré a Albert Camus. Albert Camus para mí, porque a mí Ok, me enseñaron en el colegio que era Albert Camus, pero ahora dice Albert Camus. ok, Y entonces ahí encontramos con un amigo leyendo cosas con Fabio Velasco. Me dijo, mira este texto. Y nos encarretamos. Nos encarretamos porque habla de lo nuestro también. Si uno coge Shakespeare y uno ahí se identifica, claro. ¿cierto? Y uno coge Albert Camus, perdón, tengo que decir Albert Camus, y, y miércoles, es nuestra vida, es nuestra injusticia, es nuestra deseo de justicia también, ¿no? Y entonces uno puede pensar, pero ¿por qué somos así? Claro. En fin, ahí nos metimos con ese cuento y por eso estamos. ¿Hace cuánto recibió ese texto? ¿Hace cuánto lo tuvo en sus manos? Hace 2 años, Hace 2 años. más o menos, hace 2 años que estoy dándole vueltas hasta que finalmente ya está en escena. Y cuando usted leyó ese texto, dijo, esto tengo que hacerlo en teatro, de Sí, una. sí, eh, me encarreté, me encarreté con ese texto y lo leí. Y leí la versión original, luego versiones más resumidas y finalmente me quedé con la que tenía que quedarme y ahí ya empieza el trabajo de adaptación de la obra y quizá en algunas cosas, bueno, no sé si hablar de contemporanización, pero creo que hay que hacerlo para que la gente hoy día entienda por qué somos así. ¿No? Claro. ¿No? Y es que de todas maneras esa obra habla mucho también de la condición humana, ¿no? O sea, es como, es interesante cómo diferentes partes van entendiendo lo que es justicia y desde dónde se hace la justicia. Y sobre todo nosotros que, o sea, nosotros, hablo de nosotros en términos de pueblo colombiano, que se habla específicamente de los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy curioso que en la obra, incluso en el texto, porque usted sé que no modifica Ujú. mucho del texto, habla de un personaje que tiene que poner una bomba en algún lado
y hay unos niños, ¿no? No hay mucha diferencia entre ese pedazo de la obra y un tipo que dice que dice que hay niños que son como máquinas de guerra, ¿no? Exactamente. Ese anécdota, estábamos nosotros leyendo la obra y estudiándola y dándole vueltas, cuando ese suceso de un ministro Ujú, de de defensa sí, de este país se atreve, porque es un atrevimiento, a mí me parece un despropósito, decir que los niños que están en la guerra, cualquier guerra del mundo, podemos decirlo, son máquinas de guerra. sí, Y no importa, mejor matémoslos ya, para que cuando grandes no sean grandes máquinas de guerra. Es mejor matar a los chiquitos que claro, que que están sí. indefensos. Y precisamente la obra hablaba de eso, pero en otro contexto, pero sí, ¿cómo los matamos? ¿Los matamos ya o los matamos más tardecito? ¿Sí? ¿Qué tanto los dejamos que sufran? ¿Es que sufran ya chiquitos o dejamos que vivan toda la vida y sigan sufriendo durante toda su existencia? Claro. ¿Mm? Entonces eso y fue revelador también porque eso nos empujó todavía más a hacer la obra y decir lo que estaba diciendo Albert Camus en 1945, 46, y sucede aquí exactamente Todavía. igual. Eso fue absolutamente revelador y fue como un patadón que nos impulsó más a hacerlo. Y es interesante también saber que cómo las ideologías, porque está este personaje como que sueña, que vive, que piensa en revolución y que quiere un mundo mejor, se enfrenta a un escenario en donde tiene que ser una cosa absolutamente atroz y magnificente para lograr esa revolución, ese mundo hermoso, ese mundo romántico, ese... Entonces es la pregunta es, ¿hasta dónde nos podemos llevar nosotros para lograr ese gran cambio, ¿no? O sea, y es un poco la exploración que hacemos también a nivel general, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros de daño al otro para llevarnos a un mundo que Ujú. consideramos nosotros que es mejor? Sí, ahí uno tendría que entrar como en el análisis de lo que significa la guerra a nivel general. Daños colaterales siempre habrá para llegar a un punto feliz, llamémoslo así, para un buen punto. Entonces uno pensaría, en mi caso yo pensaría eh, en el desconocimiento del por qué surgen estos grupos, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué? Porque aquí estamos convencidos que los grupos, digamos, como la insurgencia, la guerrilla, son grupos al margen de la ley, son, y no, y No, no lo son. No lo son, porque son grupos que quieren, en principio, como principio filosófico, quieren lo mejor para usted. Quieren que usted tenga todo. Quieren que usted no le falte nada. Que sea igual para todo el mundo, que haya justicia para todo el mundo, que no sea un estado injusto, ¿cierto? Y ese es el origen de esos grupos, ellos se dan cuenta que no se está haciendo bien el proceso, porque estamos en un país donde todos deberíamos tener todo, donde todos de educación, salud, mínimo, vivienda, mínimo eso, y no lo hay. Aquí en la ciudad no lo hay. Y estamos hablando de la ciudad, no más. Y somos un país de 50 millones. Entonces, ahí uno dice, miércoles, surge esto de una filosofía definitivamente con un propósito de muy buena idea, de decir, de bien, ¿sí? Ahí es el surgimiento de estos grupos de insurgencia, guerrilla estoy hablando, ¿sí? Otra cosa son otros es grupos, otra cosa. eso es otra Sí, cosa. Pero aquí nos enseñaron que esos grupos también son del mismo bando de los otros, y no. ¿Y por qué? Por desconocimiento. ¿Y por qué hay desconocimiento? Porque es injusto como a ellos les han cortado el conocimiento. A los niños ya no se les da clase de historia. total, de acuerdo. Entonces están naciendo en una ignorancia y un desconocimiento de su propio país. Y eso es absolutamente injusto. Injusto, injusto, muy injusto. Sí. Claro, porque yo digo como
Mire, nosotros tenemos un problema y es una discusión que yo tengo a nivel general, y es que nosotros somos un pueblo, yo no sé cómo ponerlo en los mejores términos, pero es un pueblo muy, muy fundamentalista, ¿no? Es como, o es malo o es bueno, Ujú, punto, ¿sí? Entonces es como, a mí siempre me dijeron, la guerrilla es mala, sí, el Estado es bueno, ¿sí? ajá, El gobierno es bueno, ¿no? Y yo siempre lo creí. Digo, sí, es que ellos son malos. sí, Pero luego uno empieza a hablar, es como, ok, sí son malos, pero ¿por qué son malos? Ah, no, un momento, pero esto es mucho más complejo. Esto no es decir malo ni bueno, esto es ujú, complejo, ¿sí? O sea, pues yo me acuerdo que uno de los fenómenos que se da a partir de la desmovilización de las FARC es que ellos estaban en territorios que eran resguardados ambientalmente. Entonces ellos se retiran y vienen estas nuevas mafias, estas nuevas bandas a volver nada al medio ambiente y todo se va al carajo, y en el ¿no? fondo hay otras grandes mafias legales que quieren eso. Ah, también, absolutamente, ¿no? Sí, Entonces, claro, se disfraza, no, pero es que esto es justo. ujú, No, no es justo, ujú. está mal, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo abordar el tema de la justicia? Porque, digamos, en el tema, por ejemplo, digamos, de la obra, de lo que usted pone en la obra, a mí me llama mucho la atención es que se muestra todo un contexto, incluso político, y toca lo religioso incluso, en donde cada individuo tiene un concepto de justicia. Entonces, una persona tiene una justicia colectiva, otra persona tiene una idea de justicia y amor individual, pero todo eso va formando un gran contexto y eso es como lo que está pasando actualmente aquí en Colombia, ¿no? Cada uno tiene un contexto, cada uno tiene una idea, cada uno tiene, pero todo eso hace que sea como un caos, ¿no? Absoluto, que es un poco lo que también planteamos, que es lo que usted plantea en la obra. Sí, si uno le pone a hablar por qué somos así, porque esa diversidad la tenemos los dos. Aquí ya somos diversidad, Sí, cada uno total. ve su justicia. No sé si irme un poco atrás, el por qué somos así, por qué somos tan diversos y por qué somos tan injustos. ¿Y eso cuando empieza? Con la colonización. Ahí empieza esa diversidad. Porque antes, lo que tenemos como referentes y lo que encontraron los grandes historiadores, lo que lograron escribir, es que este era un país, o un país no, una región, unos indiecitos allá, felices. Sí, total. Comían, vivían y tenían su Dios, es el Dios más real. Sin el sol no existiríamos. Absolutamente, absolutamente. Y ya. ¿Y de dónde está? En la tierra, su otro Dios. Viven porque el sol existe y el sol produce y ya. Éramos felices. Al menos nuestros pasados fueron felices. Sí, Pero luego viene esta diversidad que llega con una cantidad de injusticias que también ellos vivieron allá en Europa. ¿M? ¿Y qué llegó de allá? No llegó lo no mejor, llegó. no llegó lo mejor de esa. Es decir, Sí, nuestra sí, sí. sangre está llena de esas cosas, por eso a veces nosotros somos injustos. Claro, Está con nosotros mismos. es un ¿M? mondongo Sí, tremendo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pensar en por qué somos así, pues nos toca aceptarnos. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Pues visibilizarnos. Y la obra lo que hace es mostrarnos esas diversas formas de amor que llevan a la justicia o a la injusticia, ¿cierto? Ahora, dentro de estos grupos, por ejemplo, o este grupo que existe en esta obra, que es un grupo eh, terrorista, llamémoslo así, ¿m? Está el amor. El amor, ¿por qué? Por la vida, por el otro. Pero hay un amor que es el que duele, es que duele mucho, que es no poder amar al otro porque al otro día puedo morir. Entonces, ¿para qué me encarreto yo con una mujer? ¿Para qué se encarreta con otro hombre si yo sé que de pronto mañana me muero? Y Increíble. eso es justo. Uy, no, me rehúso, me rehúso. Claro, porque ¿para qué encarreto yo como Claro, hombre a una niña, a una mujer que la amo? Porque la amo. Y ella me dice: "Yo también te amo". Y yo le digo: "Sí, pero no, no puedo, mañana muero. porque voy a ser injusto contigo, mañana me voy a morir", ¿sí? Entonces prefiero que no.
y eso es justo. Total, total. Esos otros dilemas morales a los que podemos llegar a entrar, ¿no? Yo soy un defensor absoluto del amor en todos los aspectos, o sea, de vida, de pareja, de amigos, de relaciones. Siento que es un tema, alguna vez le escuché a una persona que decía, ay, ya no hablemos más de amor porque es un tema explorado. Decía, es que no se ha No, explorado lo suficiente. no, no, no. El amor es, es absolutamente infinito y hay que explorarse en todos los aspectos, ¿sí? Pero la justicia del amor, hermano, ese es un tema Es fuerte. terrible, es terrible. Y fíjese que ahí estamos hablando de un doble miedo, Mm, porque yo puedo, yo no me meto con una mujer porque mañana puedo morir mm, y tengo miedo de meterme con ella ujú, por causarle mm. temor, Sí, pero también porque me da miedo amar, ¿sí? Y porque también me da miedo enfrentarme a las consecuencias y porque también me da miedo, 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 miedo. Entonces, como se va agrandando y no se le va dando cabida al amor también. Entonces, yo no sé si la justicia de alguna otra manera está relacionada directamente con el amor, no lo sé. Pero eso es algo, eso es una reflexión que queda en la obra ujú, también, ¿no? Y es una reflexión que da la pela darse, ¿no? sí, el tema del amor, que es un tema que vivimos a diario, sobre todo cuando las personas, como, por ejemplo, como yo, tiene pareja, es una cosa que todo el tiempo se está uno cuestionando, ¿cierto? Hasta qué punto somos justos con nuestra pareja, hasta qué punto la agredimos, hasta qué punto me agreden, ¿cierto? Entonces ahí surgen muchas cosas, la relación de una pareja es todos los días bombardeada, no solamente por los dos personajes implicados, sino por su entorno. Y cuando uno deja que ese entorno bombardee su, su nicho, su amor, es decir, que permite que otros se inmiscuyan en eso, explota, Claro, explota, por alguna parte explota. claro. Y fíjese que volvemos a lo mismo, no es muy lejos de lo que estamos hablando. Absolutamente, Uno le da miedo morir, claro. ¿sí? O sea, yo estoy contigo, pero me da Mm, miedo morir. ujú. El asunto es cómo no nos matamos. Y a veces uno se muere en vida, que es Claro, claro, peor, claro, es ¿sí? que va por ahí, Hablando por eso de eso que nos ha pasado en la vida. La separación, cuando se ama, es morir, literal. Sí, 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 uno muere, ¿sí? Porque ¿quién se junta para separarse? No, alguien que está mal de la cabeza. absolutamente. Sí, absolutamente. Si uno se junta para permanecer. Entonces, todo eso, y si uno se llega a separar, desde donde lo mire, hay una injusticia. Total, claro que sí, ¿Sí? claro que sí, claro que Puede sí. ser que para el otro sea justo, ¿no? Claro, Pero para alguno de los dos es injusto, claro, ¿cierto? lo es. Porque siempre hay uno más comprometido que el otro. ¿Mm? Completamente de acuerdo, pero fíjense que no está muy lejos de la obra tampoco. O sea, está la persona que No. es como, pues yo tengo mi idea, ¿no? De un mundo mejor, pero Mm, está esta mujer que dice, "Pero yo te amo, mm, qué demente, o sea, mm, cómo vas a poner ese artefacto por allá? Yo te amo, ¿no? Entonces, la obra va dando unos escenarios morales complejos en los cuales uno se siente mm, absolutamente identificado. Y lo peor de todo es que es en todos los niveles, porque uno dice como, ah, yo le doy la razón a esta persona. Ah, pero también a esta persona. Ah, pero este man también tiene razón. O sea, todos, mm, todos tienen razón, ¿no? Entonces es terrible porque uno dice que es justo, sí. ¿no? Digamos que lo que nos permite el teatro, que no lo permite, que no, es decir, si hablamos de los medios de comunicación, eso está direccionado a cuál es nuestro objetivo nosotros como artistas, cuestionarnos. Y cuando uno hace teatro, este tipo de teatro, uno se compromete con el país, compromete con su gente. ¿Con qué objetivo? De que la gente reflexione y piense y no se deje llevar como borreguitos al matadero. Sí, finalmente vamos a llegar al matadero, pero ¿cómo llegamos? Con la mente limpia, con la mente autónoma, que nosotros podamos decidir
o podamos analizar qué es lo que nos conviene, qué es lo que definitivamente es justo para mí o para los otros, ¿cierto? Y no sencillamente eso, yo soy bueno y usted es malo. Sí, de acuerdo, es que es No, muy determinista, no, es muy no. Sí. básico. Entonces el arte nos permite eso. La educación nos permite eso. Un pueblo sin educación, ya sabemos en qué se convierte, ¿cierto? Y nosotros tenemos esa obligación como artistas, ¿sí? Porque hay otros que quizá no lo hacen, le interesan pues es ganar plata y eso, y está bien, ¿sí? Nosotros ganamos plata, poquita, pero ganamos, Para ¿sí? ver, Sí, justo. sí, sí, digamos que a veces tenemos algunas injusticias, Okey, okey. normalmente más injusticias que justicias, los artistas, pero escogimos ese camino, escogimos el camino de educar, Claro. de hacer que la gente reflexione, que la gente piense y no se deje llevar porque, ay, allí dijeron y eso es verdad. No, no hay verdades absolutas ni nada de esa cosa. Cada quien tiene su propia verdad y a eso nos dirigimos con el teatro. ¿M? Buscar esa autonomía del ser humano frente al mundo, frente a lo que siente, frente a lo que piensa, porque no existe. Aquí nos enseñaron que desde hace 20 años para acá nos están volviendo como técnicos. Todos somos técnicos. ¿Y qué hacemos con tanto técnico? ¿Ah? Ellos lo saben muy bien. Total. No piensen, Sí, claro. no piensen. Claro. Fíjese que hace un tiempo yo escuché una entrevista que me hervía la sangre, en donde una mujer decía, es que esa idea del hombre renacentista que lo sabe todo ya pasó de moda, o sea, esto ya no es, No, ya toca ser una persona enfocada en una sola cosa. Y yo decía, ¿qué nivel de no, estupidez tan grande? O muy sea, qué grande. nivel de estupidez tan Mm, enorme, porque se acaba la idea del hombre mm, universal. Entonces es eso, o sea, el hombre mm. universal hace eso, es que explora, cuestiona, como va más Sí, allá. sí. Y los que hacemos arte, pues lo hacemos, ahí voy a ser un poquito egoísta, o no sé cómo se hace. ¿Yo por qué hago teatro? ¿O para quién hago teatro? Para mí, para mí. ¿M? ¿Y luego qué hago? Lo comparto, lo comparto. Guste o no te guste, te lo comparto. Y tú sacas tu conclusión. No lo hago como, ahí hay una palabra con el teatro que es que no me gusta eso de la propuesta teatral. ¿No? No, ¿No yo, le yo no gusta? le propongo a nadie, yo me propongo a mí. Okey, Si a mí me gusta, quedo satisfecho. ya. Ahora, la gente tiene todo el derecho de no gustar y tiene el derecho de gustar. Yo no le estoy proponiendo nada a nadie. Al que me propongo es a mí y hacia a mí me gusta y cuando digo ya está, la pongo en las tablas y el que lo quiere ver que lo dijera y ya, y listo. ¿Le Eso. gustó Los Justos? Me gusta mucho y sigo muy encarretado. Sí. Sí, sigo muy encarretado porque todos los días le veo muchas posibilidades, ¿sí? Entonces, eso para mí es como satisfacerme, es una cosa como onanista para, Chévere, ¿sí? no, Como, bien, uy, qué orgasmo. qué bueno. No, además, Sí. ¿sabe qué me gustó esa obra? Que, lo comentábamos antes de arrancar con el programa, es que es increíble saber todo el universo que uno puede construir con 4 andamios. Y sobre eso pasa una cantidad de escenarios, cosas, Mm, situaciones loquísimas, mm, filosóficas, trascendentales, morales, éticas, de todo, son con 4 andamios. Y, y tiene, o sea, digamos, en términos de dirección de arte, a mí me pareció mm, fascinante, la verdad. El vestuario me pareció mm, bellísimo, los diálogos, todo como el manejo de la música, o sea, todo ese detalle que está teniendo la obra, siento que está hermosa. Para usted, ¿qué es justo? ¿Es justicia para usted? uy, Ya que se metió en esto, ¿no? sí, ya Ya me que se ya. metió en este tema. Para mí, yo hablaría a nivel general, es que para mí sería justo que todo el mundo pudiera hacer lo que le gusta. Y en este país le toca hacer lo que le toca. A mí me gusta hacer esto. Y para mí esto ha sido justo, ha sido a veces doloroso, a veces, sobre todo doloroso, porque el hacer arte es una cosa que no se valora a todo nivel, no se valora. Entonces, eso duele, eso Claro. duele mucho. Pero luego uno reflexiona y yo decía alguna vez, ¿yo a qué vine? A educar. ¿Y qué he hecho? Educar. Y entonces soy feliz, porque lo he logrado.
y lo sigo haciendo. Algún día ya el cuerpo no me lo permitirá, la mente, no sé, alguna huevonada de esas, perdón por lo de esas. Ujú. eh, pero yo sé que ya lo hice, que cumplí con esa labor aquí, literal, en la tierra. No sé si haya otro espacio y allá me van a juzgar. Y me dicen, no, la embarraste, devuélvete. Me devuelvo. Claro, claro. ¿Sí? Guau. Me devuelvo, sí. Entonces, eso para el que la gente pueda hacer lo que quiera, que es muy difícil, eso debe ser justo con la gente, que la gente sea feliz. Si yo quiero ser albañil, que lo disfrute y no que lo sufra. ¿Sí? Alguna vez alguien me preguntaba en un teatro, me decía, oiga, me decía, con el respeto que usted se merece, ¿usted sí vive de eso? Y yo me quedé pensando y miré para todo lado. Le dije, ¿estoy muerto? No, estoy vivo. O sea que sí vivo. Ahora, que no viva como usted quiere o como usted piensa es diferente. Buenísimo, ¿Mm? completamente cierto. Increíble eso, ¿no? ¿Mm? Increíble como Sí, esa idea sí, de vida, ¿no? sí. Si tú no tienes un trabajo donde te paguen un salario, Sí, que no digo que sea malo, es buenísimo, sí, claro. buenísimo que uno tuviera. Es decir, buenísimo que a mí me pagaran por pensar, por diseñar, por actuar, por eso sería fantástico, eso sería justo, Claro. porque es que esto es un trabajo que no tiene horario. ¿Cuánto dormí ayer? 4 horas. Y a veces menos, pues, porque me despierto de pronto Exige. pensando en una escena, pensando en un actor, pensando en una idea nueva, no sé, algo, pero siempre me despierto así, con alguna vaina. El cerebro Claro. está trabajando en función de, ¿sí? No es que yo, ay, desconecto el computador y ¡pum! No, eso no se desconecta. Vivimos las 24 horas en función de. Chévere que le pagaran a uno. Hermano, total, sí, de acuerdo. Sí, Pues me parece bellísima, me parece una bella reflexión porque, claro, cómo estamos entendiendo la vida también, ¿no? La entendemos en términos de dinero, de si entre más vivo, más ujú. plata tengo, o sea, cómo estamos entendiendo la vida y si eso es justo para la sociedad y para mí. La mayoría de la población vive injustamente. Sí, vivimos injustamente. Y bueno, pues, pues sí, ir a ver los justos, ir a ver los justos Absolutamente. que donde nos ponen estos personajes a reflexionar de qué estamos haciendo en este mundo, cómo permitimos en este mundo que nuestra gente, que lo he visto, hay muy poca gente que lo haya visto, en algunos sitios de esta ciudad los niños mueren de hambre, mueren de hambre. Mueren de hambre. En esta ciudad los niños mueren de hambre. Uno dice, no, pero ¿cómo? Sí, mueren de hambre. No quiere Increíble. decir que aquí en Bogotá, solamente aquí en Bogotá mueren de hambre. No. Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, mueren de hambre. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Nada, absolutamente. Estamos preocupados. A veces nos preocupamos más que decíamos ahora por lo que pasa en el Medio Oriente. Sí, hay que preocuparnos y eso es absolutamente injusto. Pero, ¿y los nuestros? Eso es. Que los tenemos al lado. Ajá, están aquí, están cogiendo un Transmilenio, llega una media hora. Sí. Eso, entre paréntesis, eso se habla en la obra también, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo ahí Ujú. quietico. Bueno, nada, la invitación es a que la gente vea la obra, en dónde, cuándo se presenta, cómo es el asunto. Bueno, nos quedan 3 funciones. Nos queda jueves, viernes y sábado esta semana en Ditirambo Teatro de Galerías, carrera 235066. Las entradas por Atrápalo, esa plataforma es muy efectiva y tienen unos descuentos. Que si compran por la plataforma es más económico que si llegan a taquilla. Tiene pues, tiene el precio normal, digamos así. Pero si pueden comprar normal, buenísimo para nosotros, sería muy justo. Listo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí en Charlas con el Mago, en el Café del Mago. Bueno, espero que hayan disfrutado este encuentro tan bello. Y bueno, cuando quieran pasar por acá a saludar tanto a Rodrigo como a mí, están cordialmente invitados. Así que eso es todo. Muchísimas gracias y chao, chao.